Vamos a otra cosa completamente distinta. Más de 29.000 delitos de mayor connotación social se han registrado en la región metropolitana durante este año, según las cifras de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a esto, se aprecia un aumento, por ejemplo, en las violaciones, en algunos tipos de robo, como asimismo las incautaciones de armas y drogas. Vamos a abordar esta situación. Estamos para esto junto a Manuel Guerra, abogado, académico de la Universidad San Sebastián y ex fiscal. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. A ver, mirando los datos que entrega la Policía de Investigaciones, hay delitos que sí tienen una reducción. Los homicidios, por ejemplo, donde además se ha generado un plan especial como el plan Calles Sin Violencia, que si bien no abarca todas las comunas, de todas maneras en algunas ha tenido algo de impacto al parecer. Pero hay otros que suben. Si uno hiciera un balance, ¿en qué situación estamos a la luz de estas cifras para usted en materia de seguridad en Chile? A ver, yo creo que las cifras siguen siendo preocupantes. Me parece que hay una estabilización del fenómeno, según lo que ha dicho la PDI. Debemos entender primero que nada esta información es parcial. La PDI no es precisamente quien concentra la mayor cantidad de denuncias en el sistema penal, sino que es Carabineros. Y por lo tanto, para hacer un análisis más completo se requeriría dicha información. No obstante, Carabineros al final del primer semestre y el propio Ministerio Público, a través de sus boletines estadísticos, da cuenta de que hay una cierta estabilización. Yo todavía no hablaría de baja. A veces los delitos tienden a aumentar en el segundo semestre. Esto tiene que ver con que mejoran las condiciones climáticas en gran parte del país y por lo tanto, por ejemplo, para delitos como los robos con violencia o intimidación, que se producen muchas veces de noche, particularmente, por ejemplo, las encerronas, se desarrollan de noche. Las balaceras muchas veces también se desarrollan cuando ya llega la noche y sin duda que el factor climático favorece la ejecución de esos delitos. Por lo tanto, no sacaría cuentas tan alegres, pero sí creo que es un primer paso, la estabilización, y da cuenta de un fenómeno criminal que ya está instalado y que yo creo que sin duda debe ser objeto de preocupación de la autoridad, que tengamos una cantidad igual de sobre 200 homicidios a la fecha. Y que aunque esto haya bajado un 8,5% según las cifras entregadas por la Policía de Investigaciones, sigue siendo muy preocupante, sigue siendo una tasa muy mayor a la que estábamos acostumbrados en los últimos años y que empezó a aumentar hace un par de años atrás, yo diría que puntualmente de manera muy sensible el año 2022. Claro, y además, bueno, aquí uno puede ser autocomplaciente o autoexigente, digamos, y quedarse o con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Lo que no está bien, digamos, es que haya la cantidad de homicidios que hay, por más que por suerte se le ha podido poner un freno a la escalada que venía habiendo. Lo que sí pareciera ser un consenso ya es que los métodos que se están utilizando, por ejemplo, en los homicidios han ido cambiando y que los delitos violentos son los que estarían efectivamente hoy día generando mayor preocupación, porque parece que hay como menos límite hoy día por parte de los delincuentes. No sé si usted tiene esa misma sensación. A ver, yo creo que hay, perdón, sin duda hay una realidad que nosotros estamos viviendo como país y la cual somos tristes testigos como sociedad, y que es el incremento brutal de la violencia durante los últimos años. Los niveles de violencia efectivamente son tan fuertes que esto ya no es como años atrás en que a lo mejor los homicidios tenían que ver con una riña puntual o alguna situación concreta que daba origen a una discusión, muchas veces influida por el consumo de alcohol, por una situación de carácter pasional y que desembocaba en un homicidio normalmente cometido con arma blanca. Al día de hoy lo que vemos es esencialmente homicidios con arma de fuego. Vemos a delincuentes con alto poder de fuego que inclusive no trepían en enfrentarse a la policía y en asesinar policías si es necesario para conseguir su objetivo. Lamentablemente hemos tenido varias situaciones este año. Y de hecho, Carla, es muy frecuente que los robos violentos, por ejemplo en las encerronas, en los últimos días lo hemos visto, personal policial, ya sea funcionarios de Carabineros de la PDI, que se encuentran de franco, sí, repelan este tipo de asaltos con armas de fuego y que los delincuentes los encaran y los enfrentan con armas de fuego, lo que habla de un nivel de violencia que yo creo que es el factor principal al día de hoy al cual debiera enfocarse la autoridad. Ya, ahí hay una buena noticia, me imagino yo, que tiene que ver con una mayor incautación de armas, porque aquí también entiendo que ha migrado, y lo hemos hablado antes, Manuel, la forma de cometer los homicidios. Antiguamente veíamos mucho más homicidios por arma blanca. Y hoy día vemos homicidios que se realizan con armas con altísima capacidad de fuego. Entonces también ahí hay un problema con las armas al que lamentablemente todavía no se le ha podido poner un atajo. Se ha hablado mucho del marcaje de las balas, eso no ha pasado todavía, el ADN de las balas. Sabemos que vienen las armas y que entran incluso por la aduana, a veces en partes, adentro de electrodomésticos. Aquí hay un fenómeno complejo, ¿no? El tema de las armas. Me imagino que tener más incautación sí es positivo.
Siempre, sin lugar a dudas, va a ser importante tener mayor cantidad de armas incautadas y mayor cantidad de detenidos. Normalmente cuando se encuentran armas es en poder de delincuentes. Y eso sin duda que saca de la calle un poder de fuego relevante y disminuye una posibilidad que ocurran ciertos delitos si estas armas hubiesen seguido circulando en la vía pública o en poder de delincuentes. No obstante aquello, yo diría que ahí enfrentamos un fenómeno criminal que yo no diría que es nuevo, pero que quizás se está estableciendo información en el último tiempo y yo creo que habla de desafíos para el país. Y dice en relación con lo siguiente: la gran mayoría de las armas que ingresan al país ingresan importadas. Esas armas que ingresan importadas tienen por destino el mercado legal. Y hemos visto que inclusive quien presidía la Asociación de Armeros de Chile cae detenido por participar en el tráfico ilegal de armas y de armas de guerra, de armas no convencionales. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de un fenómeno relativo al contrabando y a la venta de armas de alto poder de fuego. Estoy hablando de fusiles de guerra, de armas automáticas, que llegan a poder de delincuentes en un precio relativamente bajo, que en otros casos este contrabando ocurre a partir de lo que es la importación de partes o piezas, como usted señalaba, que luego tiene que haber un armero que acá las ensambla y en definitiva las deja preparadas para luego ser vendidas. Y eso requiere, yo diría, que un ataque mucho más integral de la autoridad supone aumentar los recursos de la fiscalización del control de armas, y no solamente del arma ilegal, sino que del arma también que ingresa legalmente, porque todavía tenemos, al tener un sistema de control deficitario, hay personas que tienen muchas armas inscritas a su nombre y rara vez se les visita y probablemente las pueden vender a terceros, y si no hay una revisión material que citen a la persona y que ésta las tenga que llevar, y en definitiva, si no las tiene, deba ser castigado por la ley de control de armas, nos encontramos que probablemente mucha arma que, entre comillas, está legalmente inscrita a nombre de alguien, que tiene su tenencia, esa persona la ha facilitado, la ha vendido, la ha arrendado a un tercero que es delincuente y anda cometiendo delitos. Entonces, ahí tenemos todavía, yo creo, un espacio de investigación relevante y un desafío para la aduana en materia de la importación, para el Ministerio Público, Carabineros, la PDI y para el control que también colabora en eso el Ejército de Chile. ¿Cuál ha sido el escollo para poder tener una buena ley de control de armas, poder tener el marcaje, este ADN de las balas, para poder descubrir en la aduana cuando se está intentando ingresar de mala manera un arma, para fiscalizar a aquel que compró un arma en regla, para seguir sabiendo que esa arma está en su poder y está en regla? ¿Por qué no se ha podido hacer esto, Manuel, cuando hoy día parece más urgente que antes incluso? Yo creo, Carla, que todos los problemas que hice en relación con afrontar investigaciones o fenómenos criminales relativamente recientes pasan esencialmente, más que por capacidades, que a lo mejor hay que reforzarlas, dice relación esencialmente con la falta de coordinación de las autoridades, tanto en materia de prevención como de persecución, es decir, antes de que ocurran los delitos y después. Si uno ve la situación de aduana, por ejemplo, su intervención es eminentemente preventiva. La aduana tiene que evitar que mercancías prohibidas ingresen al país y en ese caso detectarlas, y debiera haber una coordinación adecuada con el Ministerio Público y las policías para que, si eso ocurre, se pueda desarrollar una investigación que permita hacer la trazabilidad tanto desde el lugar de origen, colaborando con otros países, como también del lugar de destino, para ver quiénes son los que están importando estas armas y cuál lucrativo es el negocio. Entonces, aquí hay una cadena en que interviene la aduana, la policía, el Ministerio Público, sin duda los tribunales de justicia, el Ejército, el Ministerio del Interior, que coordina las distintas instituciones, particularmente las de gobierno, que yo creo que no está funcionando todavía adecuadamente. Y hemos visto, si usted se fija, que hay un proyecto de Ministerio de Seguridad Pública que se está discutiendo actualmente y que todos esperemos que avance, porque se supone que esa autoridad va a tener este rol coordinador y también va a poder detectar las falencias y tener la posibilidad de asignar recursos a las instituciones donde vea que hay déficit, porque efectivamente los hay. El Ministerio Público tiene carencia de personal, la aduana para estas funciones también, Policía de Investigaciones y Carabineros me imagino que también tienen recursos limitados y esto hay que fortalecerlo. ¿Ha cambiado, mutado, tal vez, o empeorado el tipo de delito y la violencia del delito, Manuel? Pero también uno tiene la impresión de que hoy día también lo que ha cambiado son los delincuentes. Antes hablábamos mucho más de delincuentes comunes, antes hablábamos mucho más, no sé, de homicidios por una riña o por una situación pasional. Generalmente se sabía quién había cometido el homicidio, pero hoy día, no sé, nos levantamos con información hoy día en Estación Central de una turba que agrede a una persona y lo terminan baleando, y lo que se presume es que ahí hay un ajuste de cuentas que ha sido bastante más frecuente que antes. Hablamos más de crimen organizado, hablamos de extorsiones, hablamos de secuestro. Se complejizó también, asumo yo, el tipo de delincuente que hoy día opera en Chile, ¿o no? Creo que el análisis que usted hace es bastante acertado. El tipo de delincuente al día de hoy
es mucho más peligroso y prolífico, por decirlo de alguna forma. Ya no se limita a ejecutar una actividad, sino, por decirlo de algún modo, es multifuncional. Esto significa que, por ejemplo, puede dedicarse al tráfico de droga, si es necesario hacer secuestros lo va a hacer, si le encargan un homicidio a lo mejor lo va a ejecutar, si le permiten robar a gente, y eso así ganar dinero también lo va a hacer. Y eso supone la existencia de organizaciones criminales. En Chile el crimen organizado ya está. El crimen organizado ya llegó a Chile. No hay que hablar de esto como algo lejano. El crimen organizado está instalado. Ya hay manifestaciones claras de esto, tanto con organizaciones de origen extranjero como de origen chileno. Lo del Tren de Aragua, sí, que es una organización establecida en distintas regiones del país, tanto en el extremo norte como fundamentalmente en la región metropolitana, y que se dedica a ejecutar este tipo de delitos, extorsiones, secuestros, amenazas, lesiones, robos con violencia e intimidación, homicidio, tráfico de droga, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes, habla de una capacidad instalada que ya existe. No podemos hablar de algo que se acerca. Esto ya llegó, lamentablemente lo tenemos instalado en el país y hay que enfrentarlo, y lo tenemos también con las bandas criminales chilenas. Hay una alta competencia en el mundo del tráfico de drogas, una alta competencia por captar el mercado, por decirlo de alguna forma, y cuando esto ocurre, a diferencia de lo que ocurre con el comercio formal, en que la competencia se da a través de ofertas, de nuevos productos o de facilidades de pago, acá el mercado se gana a balazos. El mercado del mundo del tráfico de drogas se gana imponiendo la fuerza, y esa imposición de la fuerza la va a hacer que tenga un más alto poder de fuego, y por eso es que el tema del arma es tan relevante, y eso supone sin duda un desafío para la policía. Yo creo que Chile tiene que reorganizar su policía y tener una institucionalidad que se dedique especialmente al crimen organizado, tanto a nivel de policías, tanto a nivel de fiscales con fiscalía especializada en crimen organizado, y a nivel de jueces. Porque si usted se fija, lo que ocurre hace pocos días en Arica, en un desatino evidente de un juez de garantía. Héctor Barraza. Exactamente, del magistrado Héctor Barraza, quien va y le impide a un fiscal comparecer remotamente, donde había un acuerdo del comité de jueces, se juzgaba garantía, sobre una materia esencialmente administrativa. Al impedirle a ese fiscal acudir a la audiencia, la consecuencia fue que él no contó con la opinión del Ministerio Público para tomar una decisión, y toma la decisión en base a la información que le entrega la defensa, y una decisión errada. Le entrega la información a las defensas, lo que posibilita que lleguen a poder de los imputados. Le entrega la información a las defensas de las identidades de quienes son testigos reservados, testigos protegidos y quienes han funcionado como agentes encubiertos. Claramente el juez Barraza, y probablemente hay otros magistrados, no entiende cómo funciona el fenómeno del crimen organizado. El Ministerio Público no decreta este tipo de medidas de protección en favor de los testigos por darse un gusto o por jugar a ocultar la información a la defensa. Lo habla para proteger la vida de las personas, y eso supone tener una justicia especializada. Manuel. Así ocurre en Italia, por ejemplo, pero solamente para concluir. Sí. Ocurre en Italia, sí también, Carla, donde hay un sistema de persecución criminal especial para el crimen organizado, para enfrentar la mafia. Y nosotros debemos prepararnos para eso. Sí, lo que pasa es que esto a mí me parece fundamental, y aquí hay distintas lecturas. No voy a ocupar el caso del juez Barraza porque es el que conocemos, pero ha habido otros también donde también se ha instruido entregar la identidad de los testigos protegidos, que también han causado escándalo en su momento. En la Araucanía, de hecho. En la Araucanía, con todo lo que ocurre en la macrozona sur. Ahora, más allá del caso puntualmente, porque no sé cuál es la situación, uno en este tipo de casos puede tener distintas lecturas. Impericia por parte del juez, que no entiende la complejidad que tiene el tema, el delito, la situación de las personas a las que se les prometió esta protección. Pero también uno podría sospechar que aquí hay amenazas, extorsión, que hay jueces que no están suficientemente libres porque estos grupos generan cierta presión. E incluso uno pudiera llegar a pensar, como pasa con el crimen organizado y el narcotráfico en otros países, que incluso podría haber concomitancia entre el Poder Judicial o personas del Poder Judicial o de otras instituciones con estos grupos que podrían recibir ayuda de alguna manera. No digo que en este caso se aplique, pero sí la corrupción es parte de la forma como se mueve el crimen organizado, ir cooptando a las personas, a las instituciones, ir corrompiendo el sistema. A ver, yo creo que no hay antecedente efectivamente como para decir que una situación de este tipo ha acaecido con el juez Barraza. Él ha defendido inclusive reiteradamente por eso, su decisión. No lo estoy aplicando al caso, se lo digo de manera general, ocupando este ejemplo. Pero sí hay que preocuparse precisamente de otorgarle la debida protección y garantías a quienes ejercen estas funciones, y hay que estar investigando constantemente a través de las declaraciones de patrimonio, a través de la revisión de esas declaraciones de patrimonio, los incrementos patrimoniales injustificados,
a todos los funcionarios públicos que participan en esta clase de sistema. Es parte de la protección que el Estado le debe dar a su propia gente para darle la tranquilidad que pueden trabajar sin temor. Yo creo que en general los jueces en Chile son bastante valientes y trabajan sin temor y toman decisiones relevantes, y así como tenemos esta situación, también tenemos muchos casos en que ha quedado mucha gente en prisión preventiva y ha sido condenada por delitos graves, lo cual da cuenta de que el Poder Judicial, yo creo que es un poder muy honesto en el sentido de que sus jueces son personas probas. No me imagino situaciones de corrupción, pero uno no puede descartar que no puedan existir intentos en el futuro. A mayor poder económico y a mayor poder operativo de parte de las organizaciones criminales, es mayor la posibilidad de que puedan enquistarse en las instituciones. Recordemos, y si bien no es homologable, pero ojo, es un fenómeno de crimen organizado, en el caso que se revela hace días atrás de la resistencia mapuche lafkenche, en la región de la Araucanía, ¿no es cierto?, nos encontramos con una situación en la cual caen detenidos un importante número de personas y 2 de ellos son personas ligadas a Carabineros. Sí, pues. Por lo tanto, no podemos decir esto no va a ocurrir. Yo creo que hay que prepararse como si pudiese ocurrir, y eso pasa por establecer una institucionalidad distinta a la que tenemos. El sistema procesal penal es bastante bueno para el delito común, pero no fue creado pensando en el crimen organizado. Y por lo tanto hay que hacer las adaptaciones y generar, así como existe en menores una justicia especializada para el crimen organizado, con fiscales especializados, policías y jueces que cuenten con las garantías de que van a poder desempeñar sus funciones sin estar sujetos a presiones o que si estas existen se van a poder detener a tiempo y frenar la amenaza o las posibles extorsiones. Ya, usted habla en futuro, digamos, dice esto hay que hacerlo, o sea, es algo que no se está haciendo hoy, esa capacitación hoy día no está. Yo creo que es una capacitación menor la que hay y no tenemos un enfoque de sistema. Si usted se fija, los jueces que ven este tipo de casos son los mismos que ven un caso de un hurto minutos después en una audiencia. Me refiero a que, por ejemplo, nosotros creamos un sistema de responsabilidad penal adolescente. Los jueces son jueces especializados, los que conocen las materias de adolescente, con fiscales y defensores especializados, lo cual a mí me parece muy bien. Lo que yo planteo es, si tenemos un fenómeno que ya se instaló en Chile, que es el crimen organizado, y el Estado quiere enfrentarlo en forma, supone esto crear capacidades e instalarlas y tener jueces, fiscales y policías especializados. Creo que la experiencia italiana, que es una experiencia antigua, da cuenta de que se han conseguido grandes logros, frenando al menos el crecimiento de las organizaciones criminales a partir de este tipo de trabajo. Chile tiene contactos a nivel internacional para desarrollar este tipo de esquemas. Igual cosa ocurre en España con la Fiscalía de Crimen Organizado. Es decir, hay países a los cuales tienen una experiencia aquilatada mucho mayor a la nuestra, que se pueden tomar como referencia, y aquí ya no es un tema de recursos. El Estado chileno, si pone este tema como prioridad, yo creo que tiene que asignar los recursos necesarios. Manuel, ¿y leyes especiales también? Hoy día se acaba de presentar un proyecto de ley para prohibir los funerales de alto riesgo, que así se han rotulado, en otras ocasiones se dice funerales narco. A mí me llama harto la atención, no entiendo si hoy día no está la posibilidad de impedir esta ceremonia y por eso se requiere una ley, o es que en Chile al final se pone la esperanza de que las cosas se resuelvan a través de las leyes, porque me imagino que hoy día debería poder garantizársele a los vecinos que estas situaciones no se produzcan, pero ¿es necesario un proyecto de ley? A ver, yo creo que efectivamente esto da cuenta de una realidad y una característica muy propia de nuestra sociedad a nivel político, que es creer que todo se resuelve con leyes, ¿ya? Y si bien la ley es un instrumento importante que regula situaciones de carácter general, no siempre es la mejor solución. Los funerales narcos, si aquí hay una adecuada coordinación y hay toma de decisiones relevantes por parte de la autoridad política y policial, se pueden limitar. Porque ¿qué es lo que ocurre en un funeral narco? Y esto es bueno tenerlo presente. A mí me tocó verlo como fiscal en la zona de Peñalolén, en la zona de Macul, mientras era fiscal regional de la zona oriente. Muere un sujeto que está ligado al mundo de la delincuencia. Muere normalmente, yo diría que en el 99% de los casos, producto de un homicidio. En la cárcel o en la calle, como se dice. Cuando esto ocurre, esta persona es trasladada al servicio médico legal. Desde ese momento, si es que hay un trabajo de inteligencia apropiado en el territorio, uno ya puede presumir, o puede prever, mejor dicho, que va a ocurrir un funeral de alto riesgo, y por lo tanto es en ese instante que se tienen que tomar las medidas, identificando el lugar donde se va a efectuar y disponiendo de fuerza policial para que controle a todos los que lleguen y evite que llegue un verdadero arsenal de sujetos que luego durante días mantienen prácticamente secuestrada una población
con fuegos artificiales, con balazos. Por lo tanto, entonces, en vez de crear una ley que va a sancionar eso, perdón, ¿de qué ley me estamos hablando? Seamos sinceros, si al día de hoy Carabineros escolta a los funerales narcos, dirige el tránsito para que estos no se desvíen y no produzcan mayor afectación, mientras los sujetos están asomados por las ventanas disparando. Entonces, creo que es un poco iluso pensar que por medio de la ley se va a poder prohibir esto. Esto pasa por coordinación y por toma de decisión de la autoridad política y policial y significa disponer dispositivos en aquellos lugares donde se efectúa el funeral y tomar medidas de fuerza, de aquellas que permite la ley, controlando la identidad de gente, donde le aseguro que la mayoría está ligado al mundo de la delincuencia, donde muchos tienen órdenes de detención pendientes, o portan droga, o portan armas, y se tienen que efectuar las detenciones. Y con eso usted no solamente evita el funeral de alto riesgo, yo diría que lo más importante, le da tranquilidad al resto de los vecinos, que en su mayoría no tiene que ver nada con el tema de la delincuencia. Ya, Manuel, pero la pregunta obvia y evidente es ¿por qué eso no se hace? No se hace por falta, vuelvo a lo mismo, falta de coordinación de la autoridad política. ¿Sabe cuál es el problema de nuestras autoridades políticas? Yo creo que esto es transversal políticamente, lo digo responsablemente. Primero, pretender que todo se soluciona por ley. Es como decir en la Constitución, desde mañana se acaban los delitos. Falta que ese tipo de ocurrencias lleguen al texto constitucional, lo cual me parece que es un desvarío derechamente. Me parece que esto pasa porque en vez de crear tanta mesa coordinadora, tanta mesa técnica, se haga solo una mesa y se tomen 5 o 6 definiciones esenciales. Y eso primero va a suponer identificar problemas que son, al día de hoy, latentes y urgentes. Uno de esos de los funerales y el tema de las armas. Y en eso se requieren instrucciones precisas. Y la autoridad tiene nombre y apellido. Se llama Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el encargado del control del orden público. No se trata de aquí de buscar después deslindar responsabilidades en la Fiscalía, pretender entregarle la responsabilidad a un alcalde. Esta es responsabilidad del Ministerio del Interior. Aquí el Ministerio del Interior habla bastante, habla de una agenda de seguridad a partir de leyes, pero poco avanza en estos problemas concretos, que son de gestión esencialmente, no son problemas de naturaleza política. Manuel, para ir cerrando, usted lo dijo al paso, pero me parece interesante también profundizarlo. Este Ministerio de Seguridad Pública, que hoy día está en trámite, que entiendo que tiene bastante consenso político, no sé por qué todavía no se aprueba, ¿podría solucionar este tipo de cosas, dar mayor coordinación, poder desplegar mejor a Carabineros o tomar la decisión sin necesidad de que haya una ley frente a un funeral narco? Ahí hay un cambio en la institucionalidad que realmente podría ser importante y no transformarse en un ministerio más, con más burocracia, con en el fondo un aparato estatal más grande, que es lo que muchas personas también a veces temen. Yo creo, Carla, que efectivamente es de ayuda el Ministerio de Seguridad Pública. Me parece que puede ser una institucionalidad que partida es necesaria para producir este efecto de coordinación y con capacidad resolutiva de disponer de recursos que coordinan a todas las instituciones que forman parte del Ejecutivo. Solamente una mención. Lo que sí comparto, y lo dijo el fiscal nacional en su informe al Congreso, es que hay que tener cuidado con incluir bajo la dependencia del Ministerio del Interior al Ministerio Público, eventualmente al Poder Judicial, porque esos son órganos autónomos, eso tiene que ver con la razón de ser del Estado y hay que permitir que sigan ejecutando sus funciones. Pero, sin lugar a dudas, que tener una autoridad central, responsable políticamente y con recursos, sin duda que ayudaría mucho. Hoy es el Ministerio del Interior, pero me parece que es bueno separar funciones y crear un Ministerio de Seguridad Pública, que esté enfocado solo en ese problema y que no esté metido en el comité político o en otro tipo de debates que escapan al tema de seguridad, que es el prioritario para los ciudadanos. Bien, pues le queremos agradecer Manuel Guerra, abogado, académico de la Universidad San Sebastián y ex fiscal, por haber conversado con nosotros de este tema que es, según todas las encuestas, el más relevante para la ciudadanía. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa, 9 de la mañana con 35 minutos, estamos de vuelta de inmediato.